la ley del 2007, la ley de noviembre del 2017, perdón, pues también trae importantes novedades en la regulación de los procedimientos con negociación, como así se denominan en esta última entrega de la Ley de Contratos Públicos Española. Quizás la más importante de esas novedades, con una gran repercusión práctica e inmediata, es la desaparición del clásico procedimiento negociado por razón de la cuantía, es decir, aquella figura que existió tradicionalmente en el derecho español. Se decía que era una peculiaridad española respecto de la legislación, respecto del derecho de la contratación pública europea. Digo aquella modalidad según el cual, cuando el valor estimado del contrato estaba por debajo de una cifra, de un umbral, no había ni cabía justificar ningún otro extremo y podíamos acudir al procedimiento negociado. Bien, dicho eso, como primera gran novedad respecto de los negociados, hablar en plural, es decir, hablar de procedimientos negociados o de procedimientos con negociación no es un error, porque hay dos tipos de procedimientos en los que podemos negociar según la ley. Uno primero, denominado licitación con negociación, que es en el que nos vamos a centrar esta mañana, y otro que se asemeja más a la figura también clásica, que es el procedimiento negociado sin publicidad. En ambos casos, en los dos tipos, la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. Esa es la definición común que da actualmente el artículo 166 en su apartado primero. De todas maneras, y también vaya por delante, en mi opinión, la nueva regulación pues avanza y nos ayuda mucho a los operadores jurídicos, en el sentido de que es más detallista respecto de cuál sea el interprocedimental de ambas figuras. No en vano, quienes desarrollamos expedientes de contratación en los años anteriores, es decir, en las ediciones anteriores de las leyes españolas, nos encontrábamos un poco pues huérfanos de normas o de pautas para desarrollar la negociación, que, como veremos, es el elemento clave, principal y fundamental. Estamos ante procedimientos extraordinarios, no lo olvidemos en ningún momento. Es decir, el artículo 131 de la nueva ley vuelve a hacer una clasificación según la cual hay unos procedimientos que tienen carácter ordinario y respecto de los cuales realmente no es preciso justificar su uso, y ese sería el caso de procedimientos abiertos y procedimientos restringidos, pero luego hay otra categoría de procedimientos extraordinarios, entre los que entran directamente o claramente, mejor dicho, los dos procedimientos que vengo mencionando, la licitación con negociación y el procedimiento negociado sin publicidad. El ser extraordinario les viene dado por el hecho de que su uso solo es admitido en los supuestos expresamente previstos, expresamente tipificados por la propia norma, por la propia ley. Y esos supuestos han de ser explícitamente y rigurosamente justificados en cada uno de nuestros expedientes de contratación. Además de ese carácter extraordinario, no olvidemos o tengamos en cuenta también que como un grado más debemos tener en cuenta que el negociado sin publicidad tiene carácter excepcional, porque así califica la ley, así califica el artículo 163, las circunstancias que habilitan a que hagamos un negociado sin dar una publicidad previa. Voy a partir de este momento, a hablar de una serie también de cuestiones generales y comunes a esos dos procedimientos. De entrada, y aunque yo hoy me voy a centrar más en cuál es el desarrollo del procedimiento administrativo, no podemos dejar atrás, no podemos obviar el hecho de los requisitos de formación y aprobación de expedientes que son comunes a todos los procedimientos. Es decir, no olvidemos la parte general de la Ley de Contratos del Sector Público, porque, con algunos matices, desde luego es de aplicación en su totalidad a nuestros procedimientos negociados. Y más explícitamente, con relación a los pliegos, tengamos muy en cuenta que el artículo 166, cuando caracteriza, dice y delimita la materia objeto de negociación, aporta o trae un apartado segundo en el que, de una forma, pues ciertamente desordenada, pero impone o nos
detalla un contenido obligatorio para los pliegos de cláusulas administrativas, para los pliegos, mejor dicho, en sentido amplio, que vayamos a elaborar y aprobar antes de un procedimiento negociado. Mirad, el primer elemento que ese artículo 166.2 nos recuerda, más bien nos impone, pero nos recuerda, es el contenido de los aspectos económicos y técnicos que en su caso hayan de ser objeto de negociación con las empresas. Al hilo precisamente de esta primera indicación de carácter obligatorio y de gran carácter práctico, de un gran sentido práctico, creo que podemos mencionar o debemos debemos traer una duda que plantea Miguel. Miguel dice que entiende que se pueden negociar otros aspectos sin incluir el precio, pero dice, pero por si acaso lo comento, no encuentro impedimento legal para ello y me parece muy interesante porque muchas veces los precios están bien ajustados y no es interesante la baja. Efectivamente, tal como lo entiende Miguel, es como yo creo que debemos entenderlo todo, es decir, ese es el correcto entendimiento. Precisamente, además, en una ley, bueno, que lo que hace no es sino transponer las directivas del año 2014, digo, en una ley y unas directivas que nos insisten mucho en que lo principal no debe ser ya el precio en la adjudicación de los contratos. Es decir, es normal, es lógico que el aspecto económico, que el precio en definitiva esté presente en las licitaciones, pero no debe ser el ingrediente, el factor más importante y el determinante. No olvidemos que uno de los principios o uno de los objetivos de la ley es alcanzar la mejor relación calidad-precio en nuestros contratos. Por tanto, es razonable que el precio ceda protagonismo también en el procedimiento negociado dentro del catálogo del repertorio de aspectos a negociar que nosotros fijemos en nuestros pliegos. ¿De acuerdo? Es decir, el planteamiento de Miguel, desde luego, es el acertado. Deben describirse también las necesidades de los órganos de contratación y las características que vamos a exigir para los suministros, las obras y los servicios que hayan de contratarse. Tened muy en cuenta, poner esto muy en relación con el artículo 28 de la ley, cuando allí se nos dice que en el procedimiento abierto, en el restringido y en negociado sin publicidad, deben precisarse, creo recordar que dice con esa expresión, es decir, deben detallarse con precisión las necesidades a contratar. Bien, aunque en el negociado, en este caso en el artículo 166 solo se habla de la descripción de las necesidades, tengámoslo como un elemento muy importante, es decir, lo más conveniente, en mi opinión, es que detallemos con precisión en todos los procedimientos, es decir, que todos nuestros expedientes, todos nuestros pliegos detallen con la mayor precisión posible cuáles son las necesidades que vamos a satisfacer. No olvidemos que hoy día, con la nueva ley, incluso para el contrato menor, el artículo 118 exige un informe motivando la necesidad y no olvidemos tampoco que esos informes han de ser publicados en el perfil de contratante según su artículo 63.4. Bien, los pliegos de los negociados deben también explicitar cuál es el procedimiento que se va a seguir para la negociación, los elementos que tienen carácter de requisitos mínimos y que han de cumplir todas las ofertas y los criterios de adjudicación. Me detengo también en este punto, es decir, los criterios de la nueva ley, mejor dicho, despeja ya definitivamente y lo hace en sentido positivo, en sentido afirmativo, cualquier duda de las que podíamos tener acerca de si en los procedimientos negociados era suficiente con establecer aspectos a negociar o era preciso también detallar cuáles son los criterios, cuáles iban a ser los criterios de adjudicación. Bien, respecto de este particular, habían documentos consultivos y resoluciones de tribunales administrativos que aclaraban bastante cuál era la solución, cuál debía ser la solución correcta y cuál es, digamos, el proceder, cuál es el método que debemos seguir para articular, para conjugar los aspectos a negociar con los criterios de adjudicación. Podíamos consultar pues, la resolución 769-2016 del Tribunal Central, que a mí me parece especialmente clara en este sentido. Y ahora, como digo, la ley ya despeja todas las dudas y lo despeja
Pues de forma explícita, al decir que los pliegos tienen que contener tanto aspectos como criterios, lo despeja, refuerza ese despeje, esa aclaración, el artículo 169.5, cuando dice que la oferta más ventajosa finalmente se localizará o se determinará según se establecen en el artículo 145 para los criterios de adjudicación, o el artículo 169.8 que veremos más adelante, que al establecernos cómo se concluye y se adjudican los contratos nos va a decir cuál es el método o el ítem que tenemos que seguir para aplicar aspectos y criterios de adjudicación. Siempre es preciso recordar también, y esto sigue valiendo para todos los procedimientos negociados, para los dos tipos de procedimientos que contienen, mejor dicho, la negociación, digo que siempre es preciso recordar que la negociación es un elemento esencial de estos procedimientos, es decir, no puede faltar la negociación en el seno de los mismos. Si falta la negociación, nos vienen reiterando los tribunales desde hace años que nos está faltando un elemento esencial del procedimiento administrativo y, por lo tanto, nuestro procedimiento puede estar o estaría viciado de una nulidad radical, de una nulidad de pleno derecho. Para esto ya vino a decírnoslo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de octubre del 2010, y hay multitud, o muchas al menos, resoluciones de tribunales, como la de 24 de febrero del 2011 del Tribunal Central, o el informe 16-2012 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón. Fijaos que además la directiva del 2014, en su artículo 29.4, traía la posibilidad de hacer licitación con negociación adjudicando a la mejor de las primeras ofertas, es decir, de las primeras versiones de las ofertas. Sin embargo, eso no ha sido traspuesto por el legislador español tras una serie de críticas seguramente acertadas de la doctrina. Por ejemplo, la profesora Isabel Gallego Córcoles pues se encargaba de poner de relieve, de evidenciar que en ese caso habría faltado la negociación, que es la naturaleza o la esencia de los procedimientos negociados. Dicho esto, creo que también es igualmente importante tener en cuenta para la práctica que hay ocasiones, y se nos presentan a todos, en las que fácticamente es muy difícil desarrollar una negociación. Ese es el caso, por ejemplo, cuando nuestro procedimiento negociado está basado en derechos de exclusiva, es decir, ocasiones en las que, por definición, solo puede haber un empresario. En esas ocasiones en los que además el propio empresario, como es natural, se sabe solo en el procedimiento, tratar de obtener una ventaja respecto de la primera versión de sus ofertas es realmente difícil, si no imposible, y en lo que se suele traducir es en una pérdida de tiempo, es decir, en una tramitación estéril, tratando de obtener, como digo, una mejoría en las ulteriores ofertas. Bien, para eso creo que debemos tener en cuenta lo que dice el artículo 170 en su apartado 2. Al hablar, fijaos, de las especialidades en la tramitación del procedimiento negociado sin publicidad, admite que cuando únicamente participe un candidato, la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación, siempre y cuando sea posible, deberá negociar con él en los términos que se señalan en el 169.5. Es decir, se negociará cuando sea posible si hay un solo empresario. Es decir, la ley implícitamente está admitiendo, está reconociendo que la negociación en esos supuestos es ciertamente complicada, si no imposible. Bien, vamos a avanzar y vamos ahora ya a entrar de lleno en particularidades del procedimiento de licitación con negociación. Recuerdo una de las primeras ideas que expresé al principio de esta webinar, y es el hecho de que, tratándose de procedimientos de carácter extraordinario, solo podremos emplear la licitación con negociación cuando se nos dé un presupuesto fáctico, cuando estemos ante uno de los supuestos de hecho que desarrolla con detalle el artículo 167 de la ley en este caso. No voy a entrar en el análisis de todos y cada uno de ellos, solo voy a advertir, para que tengamos claro la naturaleza de la figura, que no estamos
ante una figura, ante un procedimiento que sea absolutamente equiparable, que sea identificable con el antiguo procedimiento negociado con publicidad. Los supuestos, de hecho, prácticamente no coinciden o coinciden en una mínima parte con aquellos que habilitaban el antiguo negociado con publicidad. Y si acaso me merece algún comentario especial los nuevos supuestos de la licitación con negociación, lo haría respecto del apartado E. El apartado E de este artículo 167 nos permite licitar con negociación cuando los procedimientos abiertos o restringidos, solo en ellos, es decir, no en diálogo competitivo, no en asociación para la innovación, pues cuando en abiertos o restringidos que hayamos seguido previamente, solo se hubieran presentado ofertas irregulares o inaceptables. La ley además aquí adopta el estilo propio de las directivas europeas. Me refiero a que a continuación nos describe, es decir, nos explica de una forma también bueno, pues bastante clara en qué consisten precisamente esas ofertas irregulares o inaceptables. Nos viene a decir que se considerarán irregulares en particular las ofertas que no se correspondan a los pliegos de la contratación, las que se hayan recibido fuera de plazo, las que muestren indicios de colusión o corrupción y se considerarán también las que hayan sido consideradas anormalmente bajas y serán inaceptables las que se presenten por empresarios que no posean la cualificación requerida, es decir, las que rebasen el precio de licitación. Es decir, afortunadamente la ley nos detalla cuáles son los casos de ofertas irregulares e inaceptables. Bien, dos comentarios me merece, como digo, este apartado. En primer lugar, el diferenciarlo de la posibilidad que tenemos también de acudir al negociado sin publicidad. Fijaos que al tipificar los supuestos en los que haremos o podemos hacer un negociado sin publicidad, el artículo 168b segundo también habla de la posibilidad de acudir a esta figura más restrictiva, excepcional, como dije al principio de la charla, cuando se dé alguna situación, es decir, cuando solo haya habido ofertas irregulares o inaceptables, pero con la exigencia añadida de que si optamos por un negociado sin publicidad, tendremos que invitar a presentar ofertas a todos los licitadores que participaron en aquel abierto o restringido previo que se nos quedó desierto por aquellas circunstancias. Otra diferencia importante es que cuando nuestra opción sea por un negociado sin publicidad, no podremos modificar las condiciones iniciales del contrato y en ningún caso se podrá incrementar el precio de licitación ni modificar el sistema de retribución. Esta limitación no existe si nuestra opción es por una licitación con negociación. Es decir, el artículo 167 no nos impone la limitación de no modificar las condiciones iniciales del contrato. Con relación también a este apartado, creo que merece la pena recordar que si nos viésemos en una situación de estas porque haya habido ofertas que muestren indicios de colusión o corrupción, tengamos siempre muy presente que el artículo 132 de la propia ley establece la obligación para los órganos de contratación, también para los tribunales y para los órganos consultivos, para las juntas consultivas y comisiones consultivas. Pues digo que el artículo 133, ahora mismo me falla un poquito la memoria, nos obliga, digo, a poner en conocimiento a poner estas circunstancias, mejor dicho, en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. El artículo 132.3. Tenerlo presente porque en ese caso estaríamos obligados a derivar la cuestión a esa institución, a esa Comisión Nacional. Vamos a entrar ahora en la tramitación del procedimiento de licitación con negociación, detallado en el artículo 169 y teniendo muy presente de entrada que lo que hace la ley es una remisión muy amplia a la tramitación, al procedimiento, mejor a la regulación del procedimiento restringido. Voy a tratar de sintetizar, destacando las cuestiones prácticas sobre todo, destacar, digamos, en qué consiste, cómo debemos desarrollar este procedimiento. Mirad, en primer lugar, debemos publicar un anuncio de licitación. En la forma se nos dice prevista en el artículo 135. Ese artículo 135 lo que nos requiere es que
Para el común de las administraciones públicas, nuestra licitación, también nuestro procedimiento de licitación con negociación, se publicará en el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea si nuestro contrato es un contrato SARA. Si se trata de la Administración General del Estado o de sus instituciones, sus entidades, mejor dicho, vinculadas que tengan naturaleza de administración pública, habrán de publicar en el perfil más en el Boletín Oficial del Estado y, tratándose de un contrato SARA, también en el Diario Oficial de la Unión Europea. A partir de ahí, a partir de nuestra publicación en esos términos, debemos aplicar una serie de normas del procedimiento restringido, como ya anuncié, que se refieren en primer lugar pues, a la concurrencia, es decir, la definición es la misma que para el procedimiento restringido, es decir, cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a nuestra convocatoria de solicitud y sobre esa solicitud de participación el órgano de contratación hará una selección previa basada en los requisitos de solvencia que el propio órgano de contratación habrá de concretar en el anuncio, requisitos de solvencia que, como no puede ser de otra manera, han de seleccionarse entre los que catalogan los artículos 87 a 91 de la propia ley. El órgano de contratación, además, tiene que señalar obligatoriamente el número mínimo de empresarios a los que finalmente va a invitar a presentar proposición. Y ese número mínimo es de 3. Es decir, siguiendo el esquema clásico del procedimiento negociado, como mínimo habrán de ser 3 los empresarios que finalmente sean invitados a presentar proposición. Con la sola excepción de aquellas situaciones en las que no haya habido ni siquiera 3 empresarios que cumplan con la solvencia mínima y superen esa primera preselección de la que hablaba antes, la derivada de las solicitudes de participación. El órgano de contratación tiene también la posibilidad, pero esa es solo una potestad, de señalar un número máximo de licitadores a los que finalmente invitará a presentar proposiciones. Bien, respecto del contenido de las invitaciones, el artículo 163 nos da la pauta exacta de todo lo que debe tener nuestra invitación a presentar la oferta y participar definitivamente en la negociación. Y es importante tener en cuenta que hay unos plazos también de presentación de proposiciones. Cuando estemos ante contratos SARA, ese plazo habrá de ser, siempre se nos dice el suficiente, es decir, ponderemos cuál es la complejidad de nuestro contrato antes de establecer un plazo de presentación de proposiciones y tengamos en cuenta que como mínimo en contratos SARA nunca podrá ser inferior a 30 días. Cuando nuestro contrato no sea SARA, nos encontramos con una laguna porque, como decía antes, el negociado con licitación nos remite procedimentalmente al restringido y en el caso de contratos no SARA no ha hecho la misma remisión, de manera que el restringido para contratos no SARA establece un plazo no inferior a 10 días para presentar la oferta y respecto del negociado nos hemos quedado sin una remisión concreta y sin un plazo concreto. Bien, yo entiendo que podemos tomar como referencia también la del restringido, la de los 10 días hábiles. Tenemos, y esto lo diré muy rápidamente, también la posibilidad de articular en fases nuestro procedimiento negociado. Por supuesto, se nos recuerda la obligación de velar por el trato igual a todos los licitadores y esto me interesa más hablar del desarrollo de la negociación. Mirad, el apartado 5 del artículo 169 tiene singular relevancia. Se nos dice ahí que no podremos negociar ni los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación. Para que nadie se llame a confusión, esto no quiere decir, como parece obvio, que no podremos negociar las ofertas. Lo que no se negocian son las reglas del juego. Es decir, el órgano de contratación ha preestablecido cuáles son los requisitos mínimos y esos han de ser cumplidos por todos los empresarios y todas sus ofertas y ha establecido con carácter previo también cuáles son los criterios de adjudicación. Bien, eso ya no se negocia, eso son reglas del juego y negociaremos las ofertas con relación a esos criterios de adjudicación y cumpliendo siempre los requisitos mínimos, pero sin rebasar a la baja ni los requisitos mínimos ni cambiar ya los criterios que se preestablecieron para
la adjudicación. Bien, el 169.5 es muy expresivo de cómo desarrollaremos la negociación. Lo expresa así. Mirad, los órganos de contratación, en su caso a través de los servicios técnicos de ellos dependientes, negociarán con los licitadores las ofertas iniciales y las ofertas ulteriores. Esta es la terminología comunitaria, excepto las ofertas definitivas a que se refiere el apartado octavo del presente artículo, para mejorar su contenido y para adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego de cláusulas administrativas y en el anuncio de licitación, con el fin de identificar la mejor oferta de conformidad con lo previsto en el artículo 145, que, como dije antes, se refiere a los criterios de adjudicación. Pues bien, si ese es el desarrollo de la negociación, igual de importante es el apartado 8 de ese artículo 169. ¿Cómo concluimos las negociaciones? La propuesta, ¿cómo hacemos la propuesta y la adjudicación? Bien, pues la ley nos dice cuál es el método. Es decir, cuando el órgano de contratación decida que la negociación no da más de sí, es decir, que se puede concluir la negociación porque las ofertas están suficientemente mejoradas, bueno, no se vislumbra posibilidad de mejorarlas más, informará a todos los licitadores para cumplir con el principio de igualdad y establecerá un plazo común para que presenten sus ofertas nuevas o revisadas. En ese momento, la mesa de contratación o el órgano en su caso verificará que esas ofertas que ya se denominan definitivas se ajustan a los requisitos mínimos y que cumplen con todos los requisitos del pliego, las valorará en ese momento con arreglo a los criterios de adjudicación y hará su propuesta de adjudicación para que el órgano de contratación proceda a la adjudicación del contrato. Yo creo que con esto podemos enlazar bien con con una pregunta, una consulta que hacía también Miguel. Decía que en segundo, correcto, esa es la que estáis viendo en pantalla. En segundo lugar está la manera de llevar a cabo la negociación, dice Miguel. Nosotros puntuamos previamente de forma provisional y después negociamos de forma individual. Entiende, Miguel, que esta fórmula es perfectamente admisible. Miguel, yo tengo bastantes dudas de que lo sea. Es decir, yo creo que conviene ceñirnos muy bien a la secuencia que dice el artículo 169.8. Es decir, la puntuación yo creo que debe hacerse solo al final y solo respecto de las ofertas definitivas. Fíjate que la distinción que hace la ley, siguiendo además, en este caso al pie de la letra la directiva entre ofertas iniciales, ulteriores y definitivas, pasa porque la puntuación solo se asigne, solo digamos, se fije, solo se asigne, creo que lo he dicho bien al principio, respecto de las ofertas definitivas. Previamente a ello, yo creo que no se deben hacer, digamos, adelantos, anticipos de unas clasificaciones iniciales, es decir, de unas puntuaciones que tienen ese carácter provisional. De manera que te aconsejo que hagas esa negociación y solo sobre las definitivas hagan la puntuación final aplicando aplicando las fórmulas, es decir, las puntuaciones que previeron los criterios que se habían establecido previamente en el pliego. Voy a terminar, creo que debo ir terminando ya, pues precisamente también aludiendo a una duda que nos planteaba M. Abascal, perdonad, pero no conozco el nombre de pila, firma como M. Abascal, y que quizás nos sirve para rebobinar y remachar alguna cuestión importante que he dicho durante esta presentación. La tenéis ahí en pantalla. Nos dice el compañero o la compañera que licitaron por la antigua ley un expediente de contratación de suministro por precio unitario de vestuario, pero muy específico. Después, por razones de índole no achacable a la entidad, el valor contratado se ha quedado corto y necesitan la posibilidad de ampliar el contrato por mucho mayor importe que el que les permite la anterior ley. Piensan en un negociado por razones técnicas y les surgen dos dudas. La primera, si el negociado iría acorde a la ley 9/2017 o al texto anterior, es decir, al texto refundido del año 2011. Pues no, en mi opinión, vuestro nuevo procedimiento de contratación, vuestro nuevo expediente, se somete íntegramente, ya sin ninguna duda, a la ley de contratos del 2017. Es decir, la disposición transitoria primera, en este caso, para mí no ofrece dudas. Es decir, en el caso de procedimientos que están sometidos a publicidad, se rigen por la nueva ley si el anuncio se ha publicado a partir del
el 9 de marzo y este sería el caso. Y en los procedimientos sin publicidad estaríamos como fecha de referencia a la fecha de aprobación del expediente, del acto administrativo de aprobación del expediente. Es decir, estando en la fecha en la que estamos, tu nuevo procedimiento negociado se sometería íntegramente a la vigente a día de hoy ley de contratos, a la ley 9/2017. Y además pregunta si es posible, dadas las características del contrato, hacerlo por exclusividad del negociado. Bien, con la única referencia de esa descripción breve que tú nos facilitas, yo veo difícil que podamos acudir al negociado por exclusividad. Es decir, intentar acomodarlo, en este caso, a que solo haya un empresario que pueda hacer esa prestación, lo veo harto complicado. Es decir, me parece bastante difícil que haya un solo empresario que pueda confeccionar, que pueda suministrarte ese vestuario por específico que tú dices que ese hay, y siempre a reserva de que lo que conozco es solo tu breve planteamiento. Pero quizás la opción que debéis estudiar más es la que está en el artículo 168c, segundo apartado. Fíjate, cuando podemos acudir para un suministro al procedimiento negociado sin publicidad, cuando se trate de entregas adicionales efectuadas por el proveedor inicial que constituyan bien una reposición parcial de suministros o bien una ampliación de los suministros existentes, si el proveedor obligase al órgano de contratación a adquirir material con características técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de mantenimiento desproporcionadas. Esa es la cuestión que tenéis que valorar y, en su caso, justificar muy bien el expediente. Es decir, si el cambio de proveedor y eventualmente de producto os supone pues unas características diferentes que generan incompatibilidad o dificultades técnicas de uso desproporcionadas. Eso, evidentemente, es un concepto jurídico indeterminado que tenéis que analizar en el caso concreto. Sois vosotros quienes conocéis la problemática. Pero si ese es el caso, yo creo que ese es el apartado específico, el supuesto específico de procedimiento negociado sin publicidad que os puede dar solución a esa nueva adquisición que completaría la que se os ha quedado corta, como decís en vuestro planteamiento. Bien, yo creo que con esto he dado un repaso a la licitación con negociación, es decir, a los aspectos o a las claves más importantes que todos debemos tener en cuenta en orden a su aplicación práctica. Espero haber sido pues lo suficientemente claro para haberos ayudado esta mañana y para dar pie a la exposición de Miquel Gómez respecto de cómo se licita un procedimiento negociado con publicidad en la herramienta Elicita. Muchas gracias por vuestra atención y quedo como siempre a vuestra disposición. Muchas gracias, José Miguel, por este estupendo repaso que has realizado por los aspectos más relevantes y muchas gracias por despejar las cuestiones que nos han hecho llegar nuestros asistentes con anterioridad al webinar. Y bueno, pues vamos a dar paso ya a la segunda parte del webinar, donde Miquel Gómez nos va a realizar un ciclo completo de un procedimiento negociado con publicidad en el ámbito electrónico, ¿vale? ¿Cómo actuaríamos? Voy a darle paso a mi compañero Miquel. Miquel, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Vale. Te doy Por paso favor, para que... compárteme también mi escritorio. Eso es, De ya acuerdo. está. Vale, entiendo que se ve bien. Bueno, muchas gracias a Bea por haber organizado este webinar y los siguientes y el anterior que hicimos, que fue un concurso abierto, y los siguientes que realizaremos, en concreto, como comentaba, de contratos menores, incluso procedimientos simplificados y supersimplificados en las nuevas fechas. Y gracias evidentemente, el que más, a José Miguel, por las explicaciones que nos ha dado y que muchos teníamos dudas distintas de los propios procesos de negociación, ¿no? El tema de los motivos de cuantía económica, ¿no? Llevan muchas dudas en ese sentido. Lo que vamos a ver brevemente aquí, en 20 minutos, va a ser cómo el consultor Elicita, es una plataforma de licitación electrónica, puede resolver en concreto una licitación electrónica de este tipo de procedimientos, de negociados con publicidad. Bueno, pues estamos en un entorno en el que nosotros trabajamos para las demostraciones y que podríamos, ya lo están utilizando
bastantes clientes, podríamos adaptar a vuestras necesidades. En este sentido, lo que permite la aplicación no solamente es definir todos los expedientes que nosotros queramos licitar. Si pincho aquí en consulta de licitaciones, pues va a permitir todo tipo, desde negociados con publicidad, sin publicidad, abiertos, simplificados, acuerdos marco, menores, subastas electrónicas, distintos tipos de procedimientos. Hemos definido uno de una manera muy rápida, que está todavía sin publicar, en el cual nos vamos a ir, y para que veáis cuál es la situación, durante esta mañana, antes del webinar, hemos definido los distintos pasos para ir incluso un poco más rápido. Sería lo que vosotros tenéis que hacer. Se dan de alta unos datos muy sencillos, muy básicos, como por ejemplo, cuál es el número del expediente, el título, el objeto y, como veis, el tipo de procedimiento. Pues hemos definido negociado con publicidad, ¿vale? Que es un poco lo que vamos a realizar ahora. Fruto de la negociación incluso podría haber distintos modos de adjudicación. No hemos indicado ni que permite lotes, ni que permite criterios de valoración, ni variantes sobre la oferta principal o listas de concepto valor, ¿no? Hemos definido cuáles son los distintos componentes de la mesa de contratación. Al final, un negociado con o sin publicidad o otro tipo de expediente de contratación, las aplicaciones deben tener todos los aspectos de seguridad necesarios para que nadie nos pueda decir que hayamos podido ni consultar, ni modificar, ni ver, ni hacer absolutamente nada sobre las distintas ofertas antes de que se haya producido la composición de las mesas de contratación. ¿De acuerdo? Por eso, en ese sentido, toda esa seguridad va con la identificación previa de distintos componentes, todos o no todos, de los distintos componentes de la mesa de contratación para que se pueda realizar el descifrado, ¿no? La puesta en claro de los distintos documentos que conforman los sobres electrónicos, las ofertas electrónicas. Hemos indicado también cuáles son las fechas y las horas donde se van a realizar en caso de que tenga tanto criterios sobre 2 no cuantificables como criterios sobre 3, criterios cuantificables. Voy a ver la hora que es, son las 2:47, por lo tanto lo voy a cambiar porque si no, no nos va a dar tiempo. Lo voy a poner ahí 55 y ahí 56, ¿vale? También se han definido en este caso unos datos de clasificación para poder luego explotar la información, que vosotros desde el punto de vista numérico podáis saber cuántos lleváis consumido en distintos expedientes por tipología, por CPV, bueno, toda esa información. Vamos a poner aquí también otra hora de fin de plazo. Y una de las cosas que también en este sentido hemos definido es la composición de los distintos sobres electrónicos. Es decir, qué documentos vamos a pedir y cuántos sobres vamos a pedir. Y qué documentos, como decía, dentro de cada uno de los sobres. En este caso he indicado 3 sobres. Podía quitar incluso 2 de ellos, dejando solamente el sobre 3 o sobre único de criterios cuantificables. En el sobre 1 he metido distintos documentos administrativos, declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, una solvencia técnica indicando un apartado en el pliego en el que los licitadores podemos ver esa información, una solvencia económica, oferta técnica, puedo quitarla incluso, de verdad. Nosotros elegiremos si queremos 2 sobres, un sobre o 3 sobres. Bueno, pues una oferta técnica y una oferta económica. Por lo tanto, los licitadores van a tener que meter información en cada una de estas sobres electrónicos. Y finalizamos, con la idea de hacerlo ágil, finalizando el alta del expediente y en este momento publicándolo. Al pinchar en esta opción de publicar van a ocurrir 2 cosas. Por un lado, se va a publicar dentro de la propia herramienta, por lo tanto, los licitadores ya podrán comenzar a presentar ofertas y, por otro lado, se va a publicar en caso de que se defina, como antes comentaba José Miguel, en los distintos perfiles, por ejemplo, en el perfil de contratante del Estado, en PLACE o PLACE SP, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya una vez que he dado de alta mi primer procedimiento negociado con publicidad, vamos a ver de manera rápida cómo presentamos una oferta. A la vez, hay otro compañero que está presentando otra oferta desde otro ordenador, por lo que en breve nos encontraremos, perdón, no es hasta la parte en la que quiero entrar, en breve nos encontraremos con que vamos a tener 2 ofertas electrónicas que han llegado a este negociado con publicidad. Estoy en la parte de para licitadores, soy una empresa y voy a meter un DNI ficticio de una empresa.
Soy un apoderado de una empresa. Elijo este certificado electrónico. Todas estas aplicaciones se basan en el uso de los certificados electrónicos para la seguridad, para que nadie el día de mañana me pueda decir: oye, no me creo que esta oferta se haya presentado por fulanito de tal. La ley de firma electrónica indica que todo lo que se haga a través de un certificado electrónico válido y vigente y no revocado es válido a efectos legales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todas estas aplicaciones, el consultor Elicita incluida, se basan en el uso de certificados electrónicos para cualquier operación que se realice. Bueno, pues pincho en presentar ofertas, busco el expediente en concreto y me pongo a presentar la oferta. La oferta que luego incluso tendrá esa fase, que luego también veremos de forma rápida, de negociación. Lo que me sale es exactamente los mismos documentos que habíamos definido previamente como órgano de contratación que me van a tener que ingresar los distintos licitadores. ¿De acuerdo? 3 documentos en el sobre 1, 1 en el sobre 2 y 1 en el sobre 3. Lo normal es que en este caso una o n personas de la empresa hayan estado trabajando en los documentos. Yo voy a coger unos documentos que tengo de ejemplo, sin más, que creo que los tengo por aquí. Y voy a ir metiendo dichos documentos. Declaración responsable de prohibición, pues aquí está. Solvencia técnica, solvencia técnica. Solvencia económica, pues solvencia económica, que no la tengo, vuelvo a meter otra vez la solvencia técnica. Oferta técnica, distintos incluso tipologías, PDFs, doc, como es el caso, eso se va a poder definir para cada uno de ellos. Oferta técnica. Oferta económica, pues aquí tenemos un Excel donde vamos a meter la oferta económica. Podría grabar, continuar mañana, no hay ningún tipo de problema. Ahora vamos justos de tiempo, por lo tanto lo que vamos a hacer es hacer el proceso completo de una sola vez, ¿vale? En caso de que, y muy importante en este caso, notificaciones electrónicas. Aquí me van a llegar las distintas notificaciones donde se me va a indicar y adjuntar los distintos parámetros si yo quiero seguir negociando, dudas que tenga el órgano de contratación y circunstancias que vayan a ser objeto de dicha negociación. Bueno, pues en caso de que te tenga que mandar notificaciones, ¿en qué correo electrónico quieres que te haga el aviso de cortesía? ¿De acuerdo? Que sepamos que la negociación, no solamente el alta de la oferta, sino también la negociación, evidentemente, va completamente por medios electrónicos y seguros. ¿En qué momento me encuentro? Me encuentro en el momento en el que yo ya he metido todos los documentos dentro de la oferta y me encuentro en el momento en el que me va a salir una pantalla resumen para indicar y comprobar si todo lo que yo he indicado aquí es correcto. Los 3 documentos del sobre 1, el documento del sobre 2 y el documento del sobre 3. Incluso los podría descargar para ver si son correctos en el último momento. Bueno, todavía tengo tiempo, son y 53, me quedarían hasta 2 minutos. Acepto y firmo y envío. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Para empezar, me pide un certificado electrónico. Elijo el mismo certificado en el que he entrado, apoderado de una empresa, y me indica los distintos documentos que va a firmar. Evidentemente, incluso en este caso puede que la presentación de las ofertas no se haga por medio de un empresario individual, sino también de uniones temporales de empresa. Es una casuística muy habitual. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo el sistema? Lo que está haciendo en este caso es coger todos y cada uno de los documentos y los está firmando. Y una vez que los está firmando, los está cifrando antes de que salga del ordenador del licitador, cifrando de determinada manera que no va a ser posible volverlos a ver en claro hasta que concurran determinadas circunstancias dentro de la mesa de contratación. Eso es un poco todas las circunstancias que en este caso están pasando. Todos los temas de seguridad que vienen aquí incluidos, bueno, son múltiples y no los voy a explicar aquí. Evidentemente, se generan resúmenes firmados de absolutamente todo, de todos los movimientos. Se hace un sellado a través de un tercero de confianza, que en este caso es firma profesional, de todas las operaciones que se realizan, con la finalidad de que mañana nadie pueda decir, oye, esta oferta tengo dudas de que haya llegado en determinado momento o tengo dudas de que no la hayas visto antes de tiempo. Todas las operaciones realizadas en la aplicación realizan un sellado y un sellado por parte de un tercero de confianza. Una vez que ha llegado la oferta a la administración, yo como licitador puedo ver un justificante. Saldrá con vuestros logos, evidentemente, y lo que permite es, te dice un número de registro electrónico con una fecha y una hora y te sale un detalle de
cuáles son los documentos que has enviado dentro de la propia oferta y un código seguro de verificación por si este acuso de recibo o justificante lo quiere consultar un tercero. Bueno, perfecto. Lo cierro y yo como licitador he realizado mi trabajo, he presentado oferta. Vamos a consultar otra vez como órgano de contratación cuál es la situación. Ha finalizado el plazo, vuelvo a ser el órgano de contratación, vuelvo a ser la administración, vuelvo a ser un tramitador de determinado órgano de contratación. Por tanto, entro con un certificado de tramitador de entidad, de una entidad, y voy a consultar las licitaciones. Consulto el expediente en concreto y vamos a ver cuál es el registro de ofertas. Cuántas ofertas han llegado a este expediente. Por un lado, ha llegado la que acabamos de presentar y la que he presentado con vosotros a las 10:53. Una empresa que se llama Empresa 1 de 3. Y en paralelo ha llegado otra, la de otro compañero que también lo ha hecho a la par, Empresa 2 de 3. Tengo dos empresas que se han presentado a este negociado con publicidad. Si incluso se hubiesen presentado ofertas en papel, bueno, en este caso mi perfil no es jurídico, por lo tanto no quiero entrar en el debate de si la nueva ley indica o impide que se presenten en paralelo ofertas en papel y ofertas en electrónico a partir del 9 de marzo. Pero este tipo de aplicaciones permiten el registro de aquellas empresas, bien sean empresas normales o uniones temporales de empresa, que se hayan presentado también en papel. Ring, llamamos al registro de documentos o al registro de plicas que tengamos en contratación. ¿Qué empresas se han presentado? Se han presentado 2, 3. ¿A qué hora? A esta hora. Las damos de alta en el sistema y quedan también exactamente igual de registradas en la aplicación. ¿Cuál es el siguiente paso? Realizar las aperturas antes de proceder a la fase de negociación. Para empezar, la apertura de documentación administrativa. Bueno, pues procedemos. Estamos yendo de una manera muy continuada. Evidentemente, esto se hace un día, luego otro día y luego otro día. Procedemos a realizar la apertura de la documentación administrativa. ¿Cuántas empresas han llegado en esta negociación? Pues 2. ¿Y en papel cuántas? 0. Simplemente es un recordatorio de seguridad, para que no se nos olvide realizar el registro de ninguna de las ofertas que ha llegado de manera tradicional por ventanilla. Tengo aquí las 2 empresas que han llegado en electrónico y lo que procedo a hacer es ver la documentación que me han mandado en los sobres administrativos, en cualquiera de ellos, para ver si es correcta o no es correcta, para ver si la tengo que mandar, en este caso, subsanar o no la tengo que mandar subsanar. Bueno, pues repaso cada una de la documentación, los 3 documentos de una y los 3 documentos de otra y, bueno, pues procedo, en este caso, a calificarla, a evaluarla. En caso de que alguna de ellas tuviera que mandarle algún tipo de aclaración, la dejaría en estado de aclaraciones, indicando el motivo, pendiente de subsanar, por ejemplo, se quedaría aquí en este estado en la aplicación y procedería a generar una notificación. Luego veremos el tema de las notificaciones para el propio proceso de negociación. Bueno, pues en este caso voy a admitir a las 2, vamos a suponer que ya las 2 han subsanado aquello que tuvieran que subsanar, finalizo el acto de apertura de documentación administrativa y dejaríamos que pasaran, pues en este caso el día, los días o los días que fueran necesarios para hacer la apertura técnica, ¿vale? Voy a cambiar, que me está diciendo que hay una de las empresas que tiene un estado que es incorrecto. Dame un segundo, que la voy a poner como estado aceptada. Aprovecho para indicar también que este tipo de aplicaciones permiten la gestión de la documentación administrativa de las empresas. Es decir, si queréis, podrían funcionar como un registro de licitadores. No lo obliga, sino simplemente lo permite por si, en este caso, vosotros queréis hacer uso de esa funcionalidad. Vuelvo otra vez a la apertura de documentación administrativa. Voy a dejarle las 2 como aceptadas. Finalizo el acto. Y lo que me iría ahora mismo sería la apertura técnica, de la documentación técnica. En el caso de que sea, todo esto es configurable, evidentemente, en el caso de que sea una apertura pública, tal y como está configurado en este caso, bueno, pues vamos a simular un proceso de apertura pública. El anterior era una apertura privada, la realizáis vosotros en vuestro departamento y en este caso es un acto de apertura en una sala de reuniones en la cual
asisten los licitadores o incluso otros interesados porque es pública. Como es pública, lo normal es que se realice además de dos maneras. Por un lado, proyectándola en un proyector, es decir, de la misma manera que lo estáis vosotros viendo en vuestro ordenador, los distintos licitadores lo van a ver en la sala en la que estéis y las mismas pantallas que estáis vosotros realizando y ejecutando en la aplicación. Y por otro lado, lo que también es habitual es retransmitirla vía vídeo, retransmitirla vía para que la gente incluso no te tenga que desplazar a vuestras instalaciones del ayuntamiento, del órgano de contratación para poder verlo. En cualquiera de los casos también es una práctica muy habitual. En este caso se diría, buenos días, comenzaremos a realizar la apertura de los criterios no cuantificables del expediente 567, servicio de una consultoría legal para la realización de una relación de puestos de trabajo, de una RPT o lo que sea. Se han presentado dos empresas, las dos empresas se han presentado electrónicamente, por lo tanto, la apertura de dichas ofertas se realizará a través de este tipo de aplicaciones. Lo primero que se va a realizar va a ser la identificación de los componentes de la mesa de contratación, con el objeto, como decíamos antes, de asegurar que no hay ni trampa ni cartón. Máxima transparencia. Todos los componentes vienen aquí y solamente a partir de este momento voy a poder yo consultar los distintos documentos técnicos que se han incluido en cada una de las ofertas. Al menos tienen que identificarse, como aquí se indica, 2 de estas 4 personas. Yo tengo en mis almacén de certificados de este ordenador los certificados, que son certificados válidos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en este caso, incluso uno de Racer, de distintas personas que componen esta mesa de contratación, entre ellos el mío propio. Procedo a identificarme. Pero para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, el de esta persona no la tengo. Es decir, que se ha producido un error. Tengo que introducir en este momento o tener en el ordenador los distintos certificados necesarios. Bueno, pues voy a proceder a identificarme con 2, tal y como es el número mínimo necesario para que se pueda abrir la mesa y continúo con el proceso. Una vez que se han identificado, se procede a recomponer y descifrar y poner en claro las distintas ofertas, que es el proceso que vamos a realizar ahora, y solamente a partir de este momento va a ser cuando las ofertas están disponibles en claro para poder verlas. Nosotros, y si digo, en este caso también tenemos gente, tanto retransmitiéndolo como en la propia sala, pues también los distintos licitadores que han venido. Elijo una de las ofertas, es un documento, lo puedo ver, en muchos de los casos también incluso hasta se proyecta. Bueno, pues este es la oferta técnica, oye, es correcta, no hay ningún tipo de problema, cerrar. ¿Alguien tiene algo que decir? Nadie dice nada. Gracias por su atención. La apertura pública del sobre técnico ha finalizado. Perfecto. Nos indicaríamos ya en calificar ofertas. Es el momento en el que nosotros abrimos los distintos sobres, los técnicos se ponen a ver la documentación técnica y en ese momento es cuando podemos comenzar con los procesos propios de negociación. Bien, además es exactamente igual. Bien en este punto, lo voy a hacer en este punto porque si no me voy a alargar en el tiempo, bien en este punto o bien en el punto de que ya tengo incluso abierto la documentación económica. Y bueno, yo tengo en este caso experiencia, habiendo trabajado con distintas entidades que trabajan con el negociado tanto con publicidad como sin publicidad, de algunos órganos que ahora negocian la parte técnica y luego negocian la parte económica y otros que negocian todo al final. Es decir, que en este caso yo me adapto a lo que digan los jurídicos, que son los que saben. Vamos a suponer que estamos en el caso en el que vamos a realizar determinada negociación porque, bueno, pues bien ya tenemos toda la documentación abierta o porque decido realizar la negociación ahora. Me voy a la parte de enviar la propia notificación de la negociación. Es decir, le voy a indicar a cada uno de los licitadores que quiero negociar. Es decir, que quiero que me manden una nueva oferta con determinada mejora o determinada circunstancia respecto a la oferta inicial que me ha realizado. ¿De acuerdo? Bueno, pues indicaría en este caso cuál sería el acto notificado. Bueno, perdonad que a mí me salen muchos mensajes que lo tengo así y sería
negociación técnica, el número de días que tiene la persona para ver la notificación en la cual yo le voy a adjuntar un documento de qué es lo que quiero negociar, 10 días, y el texto de la negociación, de la notificación. Se le adjunta documento para su análisis y posterior respuesta. Adjuntamos el propio documento. Y este documento llegaría, voy a elegir cualquiera, es un documento que nosotros hemos hecho, en el cual le indicamos los aspectos de la negociación y lo podemos indicar a partir de aquí si queremos mandarlo a una o a todas las empresas a las cuales se han presentado a la licitación. En este caso, queremos mandar una notificación por cada una de las empresas. No queremos, esto es mi experiencia, no queremos que una empresa conozca los aspectos de negociación que estoy realizando con otra y al revés. Por lo tanto, le haría llegar a la propia empresa, lo grabaría y enviaría la notificación. No sé si ya la he mandado, dame un segundo. Aquí está. Es la notificación de la negociación técnica. Vamos a enviarla. Firmar y enviar. Lo que me está mandando ahora mismo es exactamente la misma notificación que si estuviera realizándola de manera tradicional. ¿De acuerdo? Bueno, pues en teoría está enviada a mi correo electrónico, al correo electrónico de los distintos apoderados de la empresa, le habrá llegado un correo electrónico, como antes indicábamos, indicando que tengo una nueva notificación. Tiene usted nuevas notificaciones en la plataforma de licitación electrónica del organismo X. Para acceder a ellas, pinche en este enlace. ¿De acuerdo? Bueno, pues pincho en el enlace, vuelvo a entrar, en este caso, como si fuera un licitador. No sé si me pasa con los ceros. Licitador, apoderado de empresa. Y tengo distintas notificaciones pendientes de leer. Entre ellas, una que es una negociación, servicio de consultoría legal para la realización de la relación de puestos de trabajo, y lo que voy a hacer es ver dicha notificación como licitador. Confirmo. Confirmo que es todo correcto. Podría leer o rechazar. El sistema también me gestiona las caducidades y al darle leer me dice que firme en base a la ley 39 y la ley 40 la fehaciencia de la puesta a disposición de las notificaciones a los interesados, en este caso licitadores, y de la lectura. Bueno, pues en este caso con este apoderado voy a firmar la lectura, la operación de lectura o rechazo, en este caso de lectura, de la propia notificación. Una vez que realizo esta operación, me sale el detalle de la propia notificación, en la cual puedo ver los documentos que contiene. Esos documentos que contiene son los aspectos de la negociación, los cuales los puedo descargar y consultar, exactamente igual que veíamos antes. Es un documento, bueno, pues, que tenemos aquí y punto. ¿Vale? De acuerdo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues una vez vista la notificación y dentro de los plazos legales que me marca en el propio documento, lo último que vamos a realizar es volver a entrar a la parte pública y proceder al envío de la nueva oferta. Vuelvo a entrar como apoderado de empresa primero. Y una vez que entro, procedo a consultar el expediente. Una vez que tengo yo puestas mis respuestas, y procedo, número de que he escrito aquí mal, perdonad, nuevas,
Y procedo en este caso a enviar la nueva oferta al órgano de contratación, todas las veces que quiera. Como comentaba José Miguel, se puede realizar este aspecto de negociación hasta que vosotros acabéis decidiendo que ya existe poco margen de mejora con cada una de las notificaciones, con cada uno de los aspectos de notificación. En este caso, elijo el propio expediente al que quiero yo realizar y puedo realizar incluso en búsqueda a la propia notificación que me habéis enviado en base al número de registro o buscando incluso por fechas. ¿Vale? Bueno, pues no sé cuál es, ahora mismo no lo encuentro, así que como quiero ir rápido, tampoco me obliga. Comentaría el asunto y el texto de la notificación y me pondría a adjuntar exactamente que hacíamos antes la propia documentación de la nueva oferta, exactamente igual, de una manera similar que hemos hecho hasta ahora con la propia oferta. Buscaría los documentos mejorados o los documentos, en algunos casos incluso ya os digo que lo que aquí ya mi experiencia hace que tengamos distintas maneras de trabajar. Por un lado está el hecho, algunos quieren que se le mande la misma oferta, incluyendo los aspectos que se quiere mejorar, y otros es que mantengan la oferta inicial y que queden claramente identificados en un documento aparte los aspectos en los que se ha negociado y los aspectos que cambian respecto a la oferta inicial. ¿De acuerdo? Esos documentos los incluiría aquí, de la misma manera que hemos hecho antes, como indico. La nueva oferta técnica, pasaría a adjuntarla, adjuntar todos los documentos que quisiera, la oferta económica, en caso de que sean así, y exactamente igual que hemos hecho antes, firmaríamos y enviaríamos, una vez que rellene, se adjunta nueva oferta tras negociación. Y de la misma manera procederíamos a realizar la firma y el envío de los certificados otra vez utilizando un certificado electrónico válido, porque como antes decíamos, todo queda absolutamente registrado, todas las operaciones. Me manda a firmar todos los documentos y ahora me manda a firmar la propia envío, como estamos haciendo, de la negociación. Una vez finalizado, se habría enviado este aspecto de negociación a la administración, que lo habría recibido, recibe un correo electrónico del momento en el que se ha recibido esta nueva oferta y procedería de la misma manera que hemos visto antes a seguir analizando bueno, pues los distintos aspectos de la negociación por si quieren mandar, lo entrecomillo, otra ronda de negociaciones. ¿De acuerdo? Una vez finalizado los distintos aspectos de la negociación, simplemente voy a enseñaros para finalizar la propia tramitación hasta el final las opciones de menú, porque si no, habíamos prometido que acabábamos a las 11 y ya son un poco pasadas, así que permitidme un minuto. Vuelvo a entrar como tramitador de cualquiera de vuestros órganos de contratación y una vez finalizado los distintos aspectos de negociación técnica y económica, me iría a la parte de adjudicación. ¿De acuerdo? ¿Quién es el que tiene las ofertas bueno, pues económicamente más rentables o la suma de los distintos criterios ha sido el que tiene mayor de puntuación? La aplicación, este tipo de sistemas te facilitan en base a sumas de los distintos criterios cuáles han sido las más ventajosas y luego se procede a la firma del contrato por ambas partes. Por un lado, se indica quién es el apoderado que nos ha indicado, incluso se indica a través de unos criterios de selección si se ha realizado el pago del aval definitivo, o sea, si se ha realizado el aval definitivo, si se ha realizado el pago del anuncio y a partir de ahí se procede a realizar la firma por el apoderado del adjudicatario y por otro lado también el sistema te permite refirmar el documento del contrato por vuestra parte. Por lo tanto, tendríamos dentro del sistema toda la documentación que se ha ido generando fruto de la contratación, de la tramitación, de la licitación dentro de él, incluyendo la fase de negociación hasta la adjudicación del contrato. Este es un poco el resumen de este procedimiento de negociación con contratación y si queréis procedemos a algunas de las dudas que haya podido haber. ¿Te parece, Bea?
Sí, Miquel, te indico, en este caso ha sido Luis Gracia el que nos ha planteado la cuestión de si el consultorio licita funciona en todos los navegadores. Sí, correcto. Lo que estamos viendo, en este caso, entiendo además que tu pregunta va por todos esos avisos que me salían a mí. La aplicación funciona, vamos a decirlo en un concepto, vamos, un poco más técnico de aplicación, con @firma. Con @firma y autofirma. Eso significa que no solamente funciona en Internet Explorer, sino que no ejecuta applets. ¿De acuerdo? O sea, puede funcionar. La respuesta ante tu pregunta es que sí, que puede funcionar con Chrome, con Firefox y con Internet Explorer, que es la demo la que he hecho yo, porque funciona con, no tiene applets y funciona con una aplicación de cliente. Indicaros también que para los licitadores se ha desarrollado una aplicación de escritorio, incluso, es decir, que os puedo enseñar a modo de ejemplo una aplicación de escritorio que está en producción en uno de los clientes que utilizan esta aplicación, que es red.es. Si me sale aquí y, bueno, pues además de poder presentar con navegador las distintas ofertas, también se puede presentar, si soy capaz de verlo, también se puede presentar con una aplicación de escritorio como es esta. Sistema de licitación electrónica de red.es, esto también está disponible para todos vosotros. Elijo un certificado, por ejemplo, en este caso, de una persona física, elijo una empresa, esto estoy entrando ahora mismo a producción, y buscaría todos los expedientes que en este caso podría presentarme con esta aplicación de escritorio. ¿Vale? Pues este cliente ahora mismo son todas las licitaciones que están en vigor en este cliente en red.es. ¿Veis la fecha de fin de plazo? 27 del 4, 26 del 4, 3 del 5, ¿de acuerdo? O sea, ante tu pregunta, sí a todos los navegadores y además una aplicación de escritorio que también se pondría a vuestra disposición. Muchas gracias, Miquel. También Luis nos ha lanzado una cuestión bastante más técnica, así que si ves que te alargas en la explicación, si quieres ya lo hacemos más ad hoc con Luis, sobre la utilización, los hashs que utilizamos respecto a las funciones de firma, de algoritmos que utilizamos en la aplicación. Si puedes responderla brevemente o si no, como te decíamos. La respuesta es, nosotros realizamos, como antes yo creo que incluso lo comentaba, un sellado de absolutamente todas las operaciones que realiza. Tenemos el concepto de hash, efectivamente, en muchas circunstancias. Si voy desenfocado en la pregunta, perdón, en la respuesta, lo vemos más en concreto. Fijaros, hay una opción en la aplicación que es de auditoría. Como antes os decía, todas las operaciones que se realizan en la aplicación quedan registradas y de la mayor parte no solamente quedan registradas la fecha y ahora, sino que se realiza un sellado de un tercero de confianza que es el que ante un juez mañana dirá si esta operación se realizó en este momento. Si yo realizo aquí una búsqueda de todas las operaciones que han realizado, por ejemplo, incluso el propio envío de la comunicación en base a la negociación que he hecho hoy a las 11:12, yo, con este certificado electrónico, he realizado un envío de la comunicación. Puedo ver, por un lado, el propio detalle de la operación, la fecha, la hora, la operación, la sesión, cuál es la petición, el mensaje, y puedo incluso darle verificar firma. En este verificar firma, ahora mismo acaba de hacer todas estas operaciones. Y, cómo no, me sale, bueno, pues, como digo, el tercero de confianza, la firma profesional, el sellado que acaba de realizar, con el número de serie del certificado y demás. Es decir, si absolutamente queda registrado dentro de la aplicación todas las operaciones con su detalle y un hash, un resumen de todas las operaciones. Si nos referimos a los hashes de las ofertas, también se realiza un resumen de todos los documentos que se incluyen dentro de los sobres electrónicos. O sea, la respuesta habría que concretar un poco si va enfocada por ahí, pero la respuesta yo creo que a grosso modo es sí, se realiza un resumen, un hash de todo y la verdad que indicaros que todas estas plataformas, esta en concreto, hemos realizado más de 5.000 licitaciones electrónicas y ya con ella en producción, por decirlo así, y no ha habido una, y se ha intentado en distintas ocasiones por licitadores que han perdido operaciones de millones de euros,
han intentado, pues bueno, buscar algún resquicio en el cual pudieran aprovecharse del uso de la plataforma para parar el expediente. En ninguno de los casos se ha conseguido. Es decir, que creemos que tiene una seguridad máxima, y hablo ya, os digo, de una experiencia de 5.000 expedientes licitados a través de, en este caso, de esta aplicación concreta. Y ya para terminar, Miquel, sí, también nos ha preguntado Luis en relación a la configuración de las mesas, la flexibilidad que tenemos por si hay algún integrante de la misma que en ese día no pudiera estar y la evolución que tiene para que los certificados electrónicos de los integrantes de la mesa no estén instalados in situ en el ordenador y cómo evoluciona la plataforma para que estos puedan acceder a estos certificados digitales en la nube. Vale, sobre la primera, espero acordarme de las dos. Sobre la primera, sí, es decir, puede, como hemos visto, tenemos distintos además sistemas de identificación, fruto un poco de las distintas experiencias. Esta es hablo de ejemplos, no quiero hablar en concreto además de la aplicación en concreto, quiero hablar un poco de este tipo de soluciones, de verdad, estamos en este tipo de webinar. Lo que permiten, por un lado, es evidentemente los sustitutos. Es decir, que no se presenta fulanito sino que se presenta menganito. Mirad, en ese sentido recomiendo, y perdonad que dedique 30 segundos, pero es muy interesante, que uno de los clientes, el que acabamos de ver además, entrad en YouTube, y además si entráis, me suena que hoy tienen dos, la gente de Red.es que está utilizando esta plataforma, pero como estas otras, realiza las aperturas de las mesas en directo. Como os comentaba, en nuestro caso hay distintos clientes que ya lo realizan. Si escribís Red.es en YouTube, aperturas, y os conectáis, me atrevería a decir que hoy a partir de las 12, creo que tienen dos aperturas que incluso lo vais a poder ver en directo. Pero en todo caso, ya hay algunas grabadas que están haciendo últimamente. Mirad, lo que os enseño esto es para que veáis que es muy similar a lo que hemos hecho en la propia demostración. Y por otro lado, el tema de los distintos componentes. Mirad, hay un momento, aparte de que aquí se está identificando, hay un momento en el que, si lo encuentro, mirad, aquí voy a darle al pause. Mirad, titular, José Manuel Leceta García, pero no se ha identificado él. ¿Quién se ha identificado en vez de él? Ignacio Espejo Saavedra Hernández. Secretario, Judith Pérez Rodríguez, pero no se ha identificado él. Se ha identificado Elena García Sánchez. Por lo tanto, ante tu pregunta de ¿pueden concurrir circunstancias que haga que no tenga que ir o todo el mundo o puedan ir sustitutos? La respuesta es sí. Es decir, que en este caso sí. Sobre la segunda pregunta es, ¿puede que esa gente, bien los originales o bien los sustitutos, no tengan por qué tener el certificado instalado dentro del propio ordenador donde se va a hacer la apertura, sino que lo tengan en otro sitio, léase en la nube o léase incluso solamente en su propio ordenador? La respuesta es sí, en parte. Es decir, el sistema ahora mismo funciona para que tú te puedas identificar en tu sitio y según te identificas en tu sitio, coges si quieres tu DNI y te acercas a la mesa de contratación con papeles, pero no te tienes que llevar el certificado en la mano. Es decir, hay funcionalidades en este tipo de aplicaciones que te permiten que en la aplicación te identifiques de manera tranquila dentro de tu puesto de trabajo, dentro de tu despacho, y una vez que te has identificado, tienes, no sé si es una hora o no lo sé, eso es configurable, para acercarte a la mesa de contratación y proceder a la apertura ya identificado. Por eso digo que esto sí que lo permite. En el caso de que los certificados se encuentren en la nube, en este caso concreto de esta aplicación, ese desarrollo todavía no se ha realizado, pero bueno, sí que lo podemos realizar con la identificación previa en tu propio puesto de trabajo. Muy bien, Miquel, pues muchas gracias. Nos ha hecho llegar bastantes más dudas, Luis, pero para no alargar el webinar, que ya en 20 minutos nos hemos excedido, vamos a hacerle una demostración más ad hoc a Luis. Tanto a Luis como al resto de asistentes que así lo deseen, podéis contactar conmigo en el mail de organizador directamente, beatriz.navarro@worldexcluder.com, o cliqueando en el buzón en los links que os he enviado en las diferentes comunicaciones. Nada, solamente deciros que una vez más agradeceros en nombre de WordExcluder vuestra asistencia y bueno, no sé, os invito al siguiente webinar, que como sabéis es en mayo. Esta vez trataremos del contrato menor, que la verdad desde el punto de vista jurídico
tiene bastante miga y nuevamente haremos el taller práctico donde Miquel nos enseñará lo simple que es y lo ágil y a la vez seguro licitar electrónicamente un contrato menor a través del consultor Licita. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Wolters Kluwer, tu mejor socio.